bien, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a poner los celulares en vibrador, si puede, o apáguelo, salvo que usted sea médico o algo por el estilo que lo necesita con suma urgencia, pero si no, póngalo en vibrador y usted se entera solito que suena, se va al baño, lo atiende en el baño o dice no, lo atiendo después o lo leo después. Dice en Génesis capítulo 25, versículo 27. Qué libro precioso que es el libro de Génesis. ¿Vieron cuando uno comienza a leer un libro y se adentra en el libro? Cómo cambia la cosa, ¿no? Cómo cambia. Uno lo puede ver con mayor profundidad y es maravillosa. Uno le sigue gustando la palabra de Dios. El día que no te guste algo de la palabra de Dios, ese día tenés que decirle al Señor, Señor, aviva esta llama que hay en mí porque no me pasa nada. Pero arde en nuestro corazón cuando acudimos a la palabra de Dios. Dice en Génesis capítulo 25, verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la comida, la primogenitura. Me quedé pensando en la comida, porque Pablo dice en Romanos, el reino de los cielos no es ni comida ni bebida. ¿Qué es? ¿Qué dice Pablo que es? No me asuste, ¿eh? ¿Qué es? Gozo, paz y... ¿qué más? A ver. Vero, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es gozo, paz, amor. Es todo esto. Es todo esto. Es decir que Pablo, casi que relatando lo que le tocó vivir al propio Jacob, se encuentra Jacob con Esaú y no tiene mejor idea que pedirle comida a su hermano. Tengo hambre, te la vendo. Me voy a morir, vendémelo, te la cambio por la primogenitura. ¿Para qué quiero la primogenitura? Se me voy a morir de hambre. Tanto hambre tendría. Menospreció la primogenitura. Menospreció lo que era de Dios. Y lo vendió. Comió el guiso, bebió, se levantó y se fue. Ya está, tenía satisfecho un área importante, una cosa primaria, la comida y la bebida. Menospreció la presencia de Dios. ¿Sabe que esto pasa corrientemente, muy a menudo, que hay gente que menosprecia la presencia de Dios? Hay gente que menosprecia lo espiritual, que menosprecia
lo precioso. Se puede menospreciar la palabra de Dios. Otra vez voy a leer el libro de Génesis. Cada vez que uno lee un libro nuevo se encuentra con tesoros que están escondidos y que dice, pero esto antes no me hacía ni ruido y ahora está. No, es que el libro de Éxodo con la genealogía es un lío, los nombres, sí es verdad, es engorroso, pero el libro de Éxodo está cargado de bendiciones y de enseñanzas. Podemos menospreciar los cultos. Yo he conocido muchos años ya de ministerio, había gente que no le gustaba la primer parte del culto y decía, yo no entiendo demasiado cuando están alabando en el Espíritu y uno está diciendo, te amo, Señor, te adoro, y el otro le dice otra cosa, y es un ruido, me dijeron un día, como el ruido de muchas aguas. Sí, que es que justamente en el libro de Apocalipsis dice que la alabanza es como un ruido de muchas aguas. Qué detalles, ¿no? Y se menosprecia a veces el culto, entonces la gente llegaba tarde. Yo llego para el momento de la palabra. Y yo decía, no, pero te estás perdiendo algo que es tan importante. Ustedes están en una iglesia que nosotros creemos que es importante. Vieron que el énfasis se pone a veces en la importancia. Hay 3 partes que tiene un culto, una reunión. Lo que es la alabanza, lo que es cuando levantamos la ofrenda y lo que es la prédica. Algunos entienden que la parte más importante es la de la ofrenda. Y hay un énfasis sobre la ofrenda que es incómodo. Y en algún lugar están 40 minutos hablando sobre la ofrenda. ¿Por qué? Porque ese parece el centro, mal enfocado. Otro lo más importante es el culto, el otro lo más importante es la palabra. Nosotros creemos que es importante el culto, que es importante la ofrenda y que es importante la palabra. Dentro de lo que es un conjunto, una reunión, pero no se puede hacer énfasis en una sola cosa y menos en lo económico. Hoy con tanto manoseo, con tanta cosa rara y fea, que la gente al fin y al cabo cree que va a la iglesia, que uno lo desplumen. Tengo un amigo que tiene una oveja y ya estaba, pareció, dice, qué gorda que está. No está gorda. Y le metía el dedo y era toda lana. Claro, le iba a decir la depilaron, la esquirlaron y no le quedó nada, era una cosita chiquitita, era pura lana. Bueno, en la iglesia no está para depilar a nadie, sino que estamos para que la gente conozca a Dios. En el caso de Jacob, compra la primogenitura, su nombre Jacob era engañador y como era tan engañador, le compró la primogenitura a su hermano porque era más vivo Jacob. Jacob era un hombre que habitaba en la tienda y la madre lo amaba a Jacob, y Esaú era un hombre de casa y el padre lo amaba porque traía algo que había cazado, le preparaba la comida al padre y se la traía, el padre estaba feliz de la vida. Pero su hijo, Esaú, menospreció lo que Dios le había dado. Yo ya les expliqué que hay un sinnúmero de cosas que uno puede menospreciar la comunión entre los hermanos, el amor entre los hermanos. En una oportunidad alguien me dijo, no, a mí me gusta ir a la iglesia cuando empezó la reunión, entonces llego, me siento y 2 minutos antes que termine me voy. Así no saludo a nadie, no conoce a nadie, no sabe los nombres de nadie, no sabe quién es cada uno. Y es lindo, la comunión es lindo. Bueno, hay cosas que no se menosprecian, aunque muchas de estas son secundarias, puntualmente esta que mencioné, hay una que es primaria. Y es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Yo no puedo menospreciar la presencia de Dios. No debo menospreciar la presencia de Dios. No me tiene que dar lo mismo si me encontré con el Señor o si no me encontré con el Señor. Tengo que encontrarme con el Señor, porque si no me encuentro con el Señor, me seco, me muero, no tengo vida.
Puse una planta en mi casa hace poquito y claro, mucha lluvia hubo y algo que la regaba yo y creció de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque uno le presta atención, uno la regaste, le hiciste algo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Yo me voy encontrando con el Señor. Ya no es el primer amor que es algo tan fuerte, sino que el primer amor lo voy cultivando. Y es como ocurre el amor en el matrimonio. Es exactamente lo mismo. Uno va descubriendo en el otro o en la novia, va descubriendo o en el novio, va descubriendo y dice, qué lindo, y qué bien, y qué atento, y qué bueno, y qué buena, y que es todo detalles que hay que nos relacionan totalmente con el Señor. Este es algo que no lo tenemos que dejar de cultivar nunca, porque el día que lo dejamos de cultivar, nosotros nos secamos y adelgazamos y nos enfermamos y nos enfermamos por falta, y hablo en términos espirituales, por falta de esa comunión preciosa con el Señor. Siguiendo en el libro de Génesis, en el capítulo 27, dice en el versículo 1, salteo el capítulo 26, y dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre bello y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su mujer, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a Esaú, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac quien lo palpó, y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió.
Y le dijo a Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones, se inclinen a ti. Esta es la bendición, ¿eh? Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, que apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo: levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Le hablaba, si quiere, de bendición material, y del rocío de los cielos de arriba, también una bendición. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Una historia que también hay que saber leerla. ¿Por qué Rebeca hizo todo este engaño? A ver, Rebeca hizo este engaño, perdonen la expresión, o terminó haciendo justicia. Porque su hijo Esaú había vendido su primogenitura, la menospreció. Si hizo bien o hizo mal, hay estudiosos al respecto que están a favor, otros que están en contra. Es curioso, uno de los que está en contra, que también es muy interesante, el argumento termina diciendo: pero es que Rebeca hizo justicia por mano propia. Y saben, nosotros los creyentes no estamos para hacer justicia por mano propia, porque ella tendría que haber esperado, es verdad, en Dios y dejar que sea Dios el que resuelva. Aun cuando su hijo Esaú había menospreciado la primogenitura. Es curioso, esto llevado a términos nuestros, bíblicos, a cosas bien prácticas. A lo largo de los años uno ve, uno no porque tenga una espiritualidad muy grande, sino a veces hasta con sentido común, uno se da cuenta quién menosprecia las cosas hermosas y divinas de Dios y quién no. Es así. O mejor dicho, todos hay algo de Dios que a veces lo menospreciamos, porque perfecto no hay nadie, ni uno.
Entonces siempre hay algo que se menosprecia, que nos tiene que servir para no menospreciar lo divino. Que Rebeca hizo justicia por mano propia, lo hizo con mano propia, lo que nos enseña que la iglesia no está para hacer justicia por mano propia jamás. Uno tiene que dejar que fluya siempre la presencia de Dios. Como ocurre a lo largo de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando algo tiene que decidirlo, termina siempre resolviendo el Señor. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios soberano, Rey y soberano, que es Él el que toma las decisiones. A Dios no se le escapa el control absolutamente de las cosas. Yo explicaba días pasados que el Señor sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad. Sin embargo, la Biblia nos enseña a orar y a clamar a Dios, a ayunar, a buscar a Dios. ¿Pero por qué no se contradicen estas dos cosas? No, es que justamente la oración, el clamor, el ayuno nos lleva a una comunión con Dios, nos da un contacto mucho más fluido con Dios. Bueno, en lo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Por eso, hermano, es grave cuando alguno tiene a veces, no sé, 10 años de creyente y pues dice, no, la Biblia no la leí nunca entera. ¿Cómo nunca leíste la Biblia entera? Si es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Imagínense, es como que de pronto se presente Dios y comienza a hablarnos y comienzo a escucharle, pero en un momento digo, bueno, seguí hablando que yo mientras voy al baño. Fui al baño, estuve 3, 4 minutos, 5 minutos. Me perdí la charla del Señor de 5 minutos. ¿Ustedes se perderían la charla del Señor de 5 minutos? Bueno, ocurre lo mismo cuando hay cosas de las Escrituras que uno no las lee y no las profundiza. ¿Entienden? Es lo mismo. Para no salir del tema, Rebeca sabía cómo era su hijo Esaú. Es más, Esaú le traía dolores de cabeza permanentes. Y se había dado cuenta que la bendición, aunque el otro no era una joyita porque su nombre era el engañador, pero era su preferido. Y ahí intervino ella, ya di mi argumento, creo que ella no tendría que haber intervenido. Intervino, se apuró. Esas cosas que a veces hacemos los hombres y las mujeres, nos apuramos y se apuró y dio. Pero llegó el momento de la bendición. Y cuando llegó el momento de la bendición, lo del engaño es aterrador, porque Jacob se presenta con situaciones raras. Era lampiño y tenía que demostrar que era velludo. El padre ya estaba viejo, el tacto ya demasiado no le daba, la madre le metió la ropa de Esaú, todo en un engaño. ¿Saben? Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios sabe cada detalle de nosotros. Cada detalle. Y eso está bueno. Es maravilloso. No me puedo esconder de su presencia, decía David. No me puedo ocultar. Todo lo sabe, todo lo ve. Es maravilloso. Bueno, ahí llegó el momento de la bendición. Llega el momento de la bendición. La madre le había hecho un cabrito, se lo trajo, el padre se lo devolvió. Otra cosa, ¿dónde se ha visto que para bendecirlo, Isaac también, con todo lo suyo, te voy a bendecir, tráeme una rica comida? No te voy a bendecir porque me traigas una rica comida. Es como si yo, casi hablando, me dio pie para hablar sobre el tema cuando les mencionaba lo económico. Es como si yo le diga a ustedes, no, traigan la ofrenda, después voy a orar por ustedes. ¡Qué horror, hermano! A mí no me tiene que importar si usted trajo o no la ofrenda. Yo tengo la obligación y es hermoso poder bendecir a alguien. No se hace por interés. Te voy a bendecir si haces esto. No.
dimos, hemos recibido gratis, por gracia, y damos de la misma manera. Es lo que dice Pablo. La madre le prepara la comida, se la pone a Jacob, ya era un gran engañador, pero él compró la primogenitura. Te guste o no te guste, hubo uno que la menospreció y el otro que la quería, la quiso. Y fue por lo que él había comprado. Si vamos al caso, la compró y fue por lo que había comprado. Que evidentemente Isaac no lo tomó con seriedad, es verdad, no lo tomó con seriedad. Y otra vez me tengo que meter en una parte práctica. Así como Isaac no lo tomó con seriedad, nosotros tenemos que tomar con seriedad las cosas del Señor. ¿Amén? La tenemos que tomar con seriedad. ¿Sí? Nos ayuda a tomarla bien, con seriedad. Y ahí estaba el muchachito frente a su padre, y su padre le da y se explaya una bendición tremenda, que voy a decir un par de cosas. Después de darle una bendición donde le dijo, vas a ser un hombre que la tierra te va a ir bien, va a llover, tus hermanos te van a servir, al que vos bendigas va a ser bendecido y los que te maldigan van a ser maldecidos ellos. Nadie no te va a llegar la bendición. De una canilla, dice Santiago, no puede salir agua dulce y salada. Porque si podemos nosotros maldecir a alguien, claro que hay creyentes que maldicen, y mal hecho. Aún cuando dice, vos no sabes con quién te estás metiendo, yo lo explicaba días pasados, no sabes con quién te estás metiendo, con el Hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, no, un horror, un horror. Nosotros estamos para bendecir, para bendecir. E Isaac bendijo a Jacob, le dio esa bendición impresionante y se fue. Se sacó la ropita de su hermano, la colgó y se fue, y pasaron unos minutos y llegó Esaú. Padre, levántate, te preparé la comida. Dice que se estremeció Isaac. Se estremeció. Me engañaron. Este fue mi hermano. La segunda vez, la primera me robó la primogenitura y ahora la bendición. No le había robado la primogenitura. La menospreció. La menospreció. Saben, a mí me tocó vivir, cuando era joven, ver chicos que eran chicos y había de todo. Los adolescentes, cuando son adolescentes y jóvenes, no se les escapa nada. Créanme que si usted se convirtió de más grande, sepa que en las iglesias, cuando uno está joven y adolescente, todo, no se les escapa detalle. Saben cómo se mueve el pastor, si cuando está predicando se tambalea, prestan atención. Y después hacen sketch y lo imitan al pastor cuando se tambalea. El pastor, no se les escapa detalle. Ya cuando son más grandes, no. Bueno, yo tenía muchos amigos en la iglesia, un grupito, no tantos, éramos un puñadito, pero me acuerdo que había de las dos clases. Estaba el atorrante, que era una especie de Esaú, y estaba el otro que era un poquito más correctito, perdónenme, permítanme el término, más rectito, aparentemente, que eran parecidos a Jacob. Y estaban esos dos, pero a mí me pasó ver a lo largo de años dónde llegaron unos y dónde llegaron los otros. Yo me daba cuenta que los que todos me nefrega, si voy está bien y si no voy está bien. Si participo en esto está bien y si no participo está bien. Uno se daba cuenta que no llegaban a mucho en lo espiritual. Era como cuando el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó entre espinos, entre las piedras, y poca cayó en buena tierra. Se veía en aquellos jóvenes quienes uno decía, la verdad que Dios a este lo va a usar.
Aquel otro no, es un tiro al aire. Y se veía. Yo no recuerdo ninguno que haya sido tiro al aire y que lo haya usado el Señor. Sí me doy cuenta que los que querían hacer las cosas más o menos bien, Dios terminaba usándolos. ¿Por qué? Porque había disposición. ¿Por qué? Porque había un llamado. ¿Por qué? Porque no había un menosprecio por lo espiritual, sino que había un apego a lo espiritual. Que a veces la gente se confunde y dice, un apego a lo espiritual es que tengo que estar de lunes a domingo en la iglesia todo el día. No, vos tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que formarte, tenés que tener una comunión con el Señor diaria, claro. Tenemos 2, 3 reuniones por semana, sensacional, pero todo el día metido en la iglesia. ¿Y para qué? Yo conozco, hay congregaciones que tienen cultos todos los días. Todos los días se juntan toda la tarde, descuidan estudios, descuidan trabajos, descuidan familias, descuidan tareas, todo. No son los extremos, es la calidad de comunión que uno tenga con el Señor. Y aún Jacob, cuando era el engañador, tenía una calidad un poquito mejor que la de su hermano, evidentemente, pero sobre todo había un llamado de Dios. Y había un propósito de Dios. Aunque también él todos sus errores los pagó en vida, porque con sus hijos luego tuvo muchos problemas, dificultades, le tocó padecer mucho. Recuerden cuando José fue vendido. José era alguien al que él amaba y sus hermanos lo tiraron en el pozo, lo venden, le dicen al padre que había muerto su hermano. Todas cosas que te dejan cicatrices en el cuerpo. Bueno, ese hombre que era el engañador termina teniendo un encuentro con Dios en Peniel. Cuando pasan los años y tiene un encuentro, se iba a encontrar con Esaú. Esaú había prometido, si uno lo sigue leyendo, léalo en su casa, había prometido que lo iba a matar. Pero se está por encontrar con él y tiene un encuentro con Dios en Peniel. Cuando tiene un encuentro con Dios en Peniel, la vida de Jacob es tocada. Recién ahí la vida de Jacob es tocada, porque él seguía siendo el engañador. Acuérdense cuando a su suegro Labán lo engañaba, fue engañado por Labán, peleaba por Raquel, no peleaba, trabajaba por Raquel, y como esa noche se ve que Jacob estaba alegre, porque el muchachito estaba alegre, le dieron en la noche de boda a Lea, y él estuvo con Lea toda la noche. Y se dio cuenta que era Lea el otro día a la mañana. Abrió los ojitos y dije, Lea, ¿qué hace Lea acá? El engañador fue engañado, pero había un propósito sobre su vida. Ven que ahí no tenía que intervenir su madre. No intervengas en lo que no tengas que intervenir. Dios sabe, Dios lo hace. Y cuando lo encuentra Labán, su suegro, le dice, pero me hiciste la costumbre acá que se casa la más grande. Se quería matar. Pero trabajá otros años conmigo, seguí trabajando y te doy a Raquel. Y tenía a Raquel y a Lea. Madre mía. No les voy a seguir contando la historia, pero posterior a eso, él tiene un encuentro con Dios en Peniel. Su corazón es tocado, Dios le cambia el nombre y le dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hubo una transformación en su vida, que es lo que cada uno siempre de nosotros necesita. Es una transformación permanente. Yo quiero estar en la rueda del alfarero para que el Señor siga trabajando. Salió buena, pero la vamos a hacer mejor. La vamos a hacer un poquito mejor. Y así, no para llegar a ser perfectos, un término al que nos queda tan lejos a todos, sino para conocer a Dios. Hermanos, cuanto más uno conoce a Dios, más humilde va a ser. No va a estar con un cartel que diciendo, yo conozco a Dios, yo conozco. No va a estar diciendo, yo no voy por la vida diciendo, yo soy el pastor Abel Gil Martí. No, ¿quién sos vos? Abel Gil Martí. Que el Señor le revele lo que soy. Si sale el tema, bueno, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy esto. Pero si no, acá algo se acopló. Pero es
la transformación que tiene que haber en cada uno de nosotros. Algo que tiene que pasar, que se tiene que activar, que valoremos en dónde estamos. Estamos en este lugar, valoremos la iglesia, valoremos los cultos, valoremos las enseñanzas, valoremos la presencia de Dios, valoremos los hermanos, valoremos la obra misionera, valoremos el llamado de Dios, valoremos la formación, la preparación. Todas son cosas para meter en la bolsa. ¿Saben? Con esto termino. A veces uno selecciona qué es lo que le gusta o no le gusta. Hay un montón de preguntas, múltiple choice. Ponga una X. Me gusta, mucho, más o menos, poco. Y a veces con las cosas del Señor hacemos eso. Y en el múltiple choice, todo lo que viene del Señor y que tiene relación con la iglesia, tendría que ser me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque quiero servir a Dios, quiero conocerla. Y no hay nada más lindo que conocer al Señor. Estos días falleció un muchacho, un poco más joven, menos años que yo. Falleció. Y yo me acordaba su vida como era de adolescente. Y justamente su vida no pasaba por relacionarse con el Señor. Pasaba por hobbies, por cosas personales. Y no está mal los hobbies o las cosas personales. Está mal cuando esas cosas son el centro. Yo conocí a un pastor también muy lindo, y ahora les hablo de este joven, que él tenía como una vía de escape, era apicultor. ¿Qué quería decir? Se había comprado todos los equipos y trabajaba con las abejas. Tenía la miel y tenía miel para todo el año. Tenía las abejas ahí, un hombre en Dios precioso. Pero él llegaba a su casa y él atendía su familia y atendía las abejas. Y cuando vos lo escuchabas predicar, te movía la mandíbula. ¿Entienden lo que les quiero decir? Este joven que yo les mencionaba que falleció, me dio mucha tristeza a mí, porque su vida siempre fue una vida muy alejada del Señor, a medias. Cuando necesito algo, voy a la iglesia. Necesito que oren porque se me enfermó un pibe. Por favor, pastor, ¿pueden orar por mi hijo que se me enfermó? ¿Pueden orar por mi economía? ¿Pueden orar? Y los pastores oraban. Si ustedes nos vienen a pedir oración, pastor, ¿puede orar por mi trabajo? Yo voy a orar por tu trabajo. Mira, ¿puedes orar por mis hijos? Voy a orar por tus hijos. Claro que vamos a orar, si estamos para bendecir. Estamos para bendecir, pero cada uno de nosotros, de ustedes y de mí, tenemos que relacionarnos cada vez más. Está sonando muy fuerte esto. Tenemos que relacionarnos más con el Señor. Tenemos que relacionarnos más con el Señor. Es así. Ni más ni menos. ¿Para qué? Para tener una vida rica, espiritualmente hablando. No tenés que hacer un pacto con el Señor raro, ni económico, ni traer una oveja. No. Hermano, es una relación íntima con Él. Que no sé si vamos a vivir hasta los 80, 90, 70, 60, 50. No lo sé. Solo sé que los años de vida que estemos en la tierra, y con esto termino, podamos tener una vida intensa con el Señor. Que demuestre que le conocemos.
y que se demuestre que lo conocemos por la humildad que tengamos. Amén. Te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia.